Hola chicos, bienvenidos al primer día del programa Pero, el cual, como ustedes saben, surge de la necesidad de recuperar alumnos durante esta cuarentena. Es importante que no olviden que no por ello se debe perder la calidad académica, es decir, debemos de trabajar mucho para poder lograr los objetivos y los aprendizajes. El día de hoy, como primer tema, veremos cómo se clasifican los materiales, un poco acerca de las mezclas y compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, bueno, si ustedes saben o lo han pensado, desde toda la vida diferentes científicos han intentado clasificar la materia. Pues la materia, bueno, o sea, sabemos que es sólida, sabemos que existe, ¿no? Diferentes materiales en la vida cotidiana, diferentes cuerpos. Sin embargo, siempre se ha investigado de qué está hecha esta materia. La materia puede clasificarse de acuerdo al tipo de, digamos, de composición en cierta medida, ¿no? O sea, de acuerdo, por ejemplo, si tiene átomos mononucleares, es decir, los átomos son aquellos que tienen un mismo tipo de núcleo. El núcleo considérese la parte con carga positiva del elemento o del átomo, ¿no? Moléculas que tienen diferentes tipos de núcleos y algunas veces consideramos también los iones cargados. Entonces, bueno, esta es una forma de clasificarla de acuerdo a si es neutro o si es cargado. Existe otra clasificación de la materia que es la que ustedes conocen generalmente, ¿no? Que es de acuerdo a si es elemento, compuesto o mezcla. Hablamos de elemento, aunque sea diatómico, aunque sea triatómico, cuando tiene el mismo tipo de átomo, es decir, tiene el mismo tipo de corpúsculo de alguna manera, el cual tiene siempre el mismo núcleo, ¿no? El mismo core. Entonces, bueno, no importa si son diatómicos, si se dan cuenta en este caso, los elementos de oxígeno, aunque sean diatómicos, siempre son iguales, el mismo tamaño, el mismo peso, y bueno, para representar eso aquí en la imagen tienen el mismo color. Puede haber elementos de un solo átomo, por ejemplo el oro, si se dan cuenta todos son iguales, tienen como cierta regularidad, y también está el caso del bromo. Acuérdense que si es sólido, las estructuras, eso lo vieron ustedes en primer semestre. Si algo es sólido, la estructura está como más cercana entre ellas. Si algo es gas, la estructura está más separada entre ellas, bueno, los átomos. Y si algo es líquido, puede ser que esté como intermedio entre los dos, ¿no? Entonces, son diferentes, por eso hay tres ejemplos, porque tiene diferente estado de agregación. Sólido, líquido y gas, ¿no? Perdón, gas, sólido y líquido. En el caso de los compuestos, se dan cuenta, están representados aquí en la imagen por diferentes colores y diferentes tamaños. Esto significa entonces que son diferentes tipos de átomos y por lo tanto diferentes corazones o diferentes núcleos de los átomos. Tienen peso molecular diferente cada uno de ellos, tiene propiedades diferentes, ¿no? Y hasta encontramos diferencias en la tabla periódica, es decir, seguramente si ustedes recuerdan, la tabla periódica solo contiene elementos. Entonces, bueno, en este caso es el ejemplo de agua líquida, ¿no? H2O. El segundo caso es el gas carbono, dióxido de carbono, perdón. Y el tercero es el gas metano. Entonces, si lo piensan así, los compuestos están por lo menos mínimo de dos átomos diferentes. Y cada uno de ellos obviamente tendrá características diferentes. Si recuerdan, los compuestos solo se pueden separar por métodos químicos. ¿Por qué por métodos químicos? Porque lo que queremos es hacer la ruptura de estos enlaces. Déjenles dibujo aquí. Lo que queremos es romper este y este enlace. Si lo rompo, puedo llegar a separar cada uno de los átomos diferentes. En cambio, el elemento, si lo rompo, si rompo el enlace, lo que tiene son elementos de las mismas características. Aquí también no puedo romper el enlace. Y en cambio las mezclas, por último las mezclas, si se dan cuenta la composición es más irregular. Y no solamente voy a encontrar mezclas de elementos o mezclas de compuestos, sino puede haber una serie de combinaciones. Por ejemplo, en esta primera, que es sal disuelta con agua, puedo encontrar este, que es el agua que ya vimos arriba, que es un compuesto.
Y el cloro de sodio, que es otro compuesto que está siendo disociado, es decir, separado y convertido en iones, por el agua. En cambio, en el caso del latón, la mezcla parece un poco más homogénea porque se ven como más ordenados los puntos rojos y los negros. En cambio, aquí hay una mezcla de aire, que es dióxido de carbono y oxígeno. ¿Se dan cuenta? Este es dióxido de carbono y este es oxígeno. Entonces, en las mezclas puedo tener diferencias entre, digamos, mezclados o no unidos, porque no están unidos por ningún enlace, sino haciendo interacciones a compuestos y elementos. Eso es muy importante. No están unidos, porque no hay una unión por un enlace. Solamente están haciendo algunas interacciones entre las moléculas. Y bueno, si recuerdan, las moléculas, hay ciertas moléculas que se hacen interacciones entre ellas y otras que no. Bueno, espero que todo hasta ahí vaya muy bien. Pensándolo de manera como muy burda y muy macroscópicamente, hay diferentes tipos de mezclas, ¿no? Yo siempre puedo ver mezclas a lo mejor heterogéneas. Aquí parecería, esto de aquí es homogéneo y es una mezcla, mientras que la de abajo es otra mezcla. La verdad, casi todos los alimentos, o todos, son mezclas diferentes. A este parece un poco más homogéneo, ¿no? El jugo de naranja es homogéneo, pero si lo pienso todo el vaso con el jugo, y es otra mezcla en la que el vaso es sólido y el jugo es líquido. Solo pensar en el jugo, a lo mejor pensaría que es homogéneo. Entonces, bueno, si, estos son de forma macroscópica. Sin embargo, y pensando en lo que les dije en un principio, de que había átomos, y si se acuerdan, las cosas hemos dicho siempre en química que están constituidas por átomos. Entonces vamos a ver otra clasificación de acuerdo a eso. En las mezclas, en realidad se tiene una parte de disolvente, como en este caso es el agua, y otra parte de soluto. Regularmente se dice o se hace esta clasificación como para poder ayudar a entender cuál es el de mayor cantidad y el de menor cantidad. Regularmente el disolvente es el que está en mayor cantidad y el soluto en menor. Sin embargo, muchas veces no se cumple esta regla y puede uno elegir cuál es el soluto y cuál es el disolvente. Entonces, si recuerdan, en primer semestre ustedes vieron una forma de expresar qué tan concentrado estaba algo a partir del porcentaje y decían, bueno, lo que está concentrado el soluto entre el disolvente. Y eso era por 100. Podía ser, ahorita les digo, y eso era por 100 porque es un porcentaje. Ahora, las unidades podían ser gramos y también gramos de abajo cuando es una mezcla sólida. Podía ser volumen, o sea, mililitros contra mililitros es una mezcla líquida. O podía ser gramos y abajo mililitros si es una mezcla de sólido diluido en algo líquido. Esta es una forma de hacerlo muy sencilla para entender la concentración. Recuerden que es muy importante qué tan concentrado está algo porque regularmente está más o menos, tiene afectaciones. Un ejemplo sencillo, ahorita que estamos con lo de COVID, es, bueno, los pacientes, ustedes saben que se les pone cierto suero en cierto porcentaje, se pone más de salinidad o menos, los glóbulos rojos se podrían llegar a romper de alguna manera, ¿no? Se rompen debido a la salinidad. Ok, en el caso de las mezclas homogéneas, ya se me había ido a decir algo importante. Entonces tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Yo les decía que regularmente ustedes piensan, homogéneo, heterogéneo, que se vea a simple vista que son dos fases, o a dos, que se vea que son diferentes, a eso nos referimos con dos fases, o que se ve que es una sola, pero también hay que pensarlo a nivel microscópico de la estructura, es decir, de la composición que tiene la molécula, la sustancia. Entonces déjame, acá tenía otro. No es cierto, no tengo otro, perdón. Entonces, si la mezcla es homogénea, vamos a regresar entonces mejor al ejemplo aquí arriba. ¿Cuál de estas ustedes consideran que sea más homogéneo? Para que sea homogéneo algo, tiene que cumplir unas condiciones. Tiene que tener como cierta proporción entre uno y otro componente de la mezcla. Por ejemplo, aquí no parece homogénea. Si yo tomo, déjame borrar aquí un poquito. Si yo tomo, voy a ponerlo con amarillo. Si yo tomo de este cuadrante y luego tomo de este cuadrante, el rosita contra el amarillo, la diferencia de la concentración
puede ser diferente. Aquí tengo dos moléculas de agua, y aquí tengo dos, y poquita de sal, y aquí tengo como más de sal, de las que son azules con, perdón, verdes con amarillo. Es decir, la concentración no es idéntica en la manera que la tomo. Si ustedes no disuelven bien, por ejemplo, un vaso que tiene sal, seguramente van a ver abajo el sedimento, o bueno, la sal no disuelta. Entonces, esa es una mezcla heterogénea. Se vuelve homogénea a medida que lo mezclamos y generamos que toda la concentración sea idéntica, o lo más que se pueda. En este caso, por ejemplo, que yo tome de este pedazo, o que tome el de acá, pues parece un poco más homogéneo. Entonces, las mezclas homogéneas a su vez se pueden separar en algo llamado coloides y disoluciones. Los coloides son como cúmulos de partículas de una o varias sustancias que están dispersas en otras. Ustedes lo han visto seguramente porque cuando encienden las luces del auto, no sé si han llegado a ver estos como puntitos volando. Esa es una característica de los coloides, que es el efecto Tyndall. Entonces, bueno, ejemplos de coloides: la niebla, el humo. Ay, le puse humo. La niebla, el humo. Me quito aquí esto. La crema batida, la leche, la gelatina. Ustedes pueden ver como ejercicio si quieren la leche a contraluz y verán que no es una mezcla tan normal. Se pueden ver unos como puntitos volando. En cambio, las disoluciones, que son, digamos que la diferencia es que la mezcla sea a una escala subnanomacroscópica y la sustancia se debe dispersar sobre otra, es decir, pero las dos partículas tienen el mismo tamaño. En cambio, los coloides, uno tiene más tamaño que la otra, es decir, la fase que está dentro de la dispersa tiene más tamaño y se puede llegar a ver. Y el ejemplo de esto es el aire. No vemos, por ejemplo, no vemos que haya partículas diferentes de nitrógeno, ni de oxígeno, ni de CO2. El agua endulzada, ¿no? Si la agitamos súper bien. La amalgama dental. Ok. Vamos a ver entonces un ejemplo aquí de lo que tienen que hacer. Entonces, si ven aquí, cada una de estas representa como átomos, estamos representando los átomos. En el primer caso, todos los átomos son de color rosa y parecería que están como dispersos a una distancia razonable. A lo mejor es gas, puedo pensar que es un gas. Si recuerda, los gases tienen mayor distancia entre ellos de los átomos. Y como es igual entre todos, pienso entonces que es elemento. Elemento, ahí mi letra muy fea, ok. En el segundo, ¿se dan cuenta? Tengo una estructura aquí que están unidas. Esta cercanía quiere decir que hay un enlace a lo mejor. Y estructuras solas. Eso quiere decir que es una mezcla. A lo mejor es CO2 con oxígeno. Una mezcla de elementos con compuestos. De este lado solo está el compuesto solito, ¿se dan cuenta? O sea, se repiten y además es como súper homogéneo. Entonces, esto es compuesto. En el caso de aquí abajo, se dan cuenta, tengo dos tipos diferentes de elementos. Unos que son transparentes y otros que son de color puntito, color como rojo. Entonces aquí tengo mezcla, pero es una mezcla de elementos. Mezcla de elementos. ¿Sale? Porque la de acá esta de aquí era una mezcla de elementos con compuesto. En este caso, si se dan cuenta, todas son idénticas menos esta. Y eso hace que sea no un compuesto. O sea, si todas fueran iguales, serían un compuesto de 3 átomos diferentes. Porque es uno rojo, uno transparente y uno amarillo. Pero este es diferente. Entonces se convierte en mezcla. Y también es mezcla de compuestos. Aunque solo haya uno de estos, ya con eso se convierte en mezcla. Este de aquí, se dan cuenta, los 4 son idénticos. O sea que tienen idénticos los átomos. Y no importa que es tetratómico, o sea que tiene 4 átomos cada uno. Esto es elemento. El de aquí abajo también es un elemento diatómico, por ejemplo. Tengo átomos idénticos que son amarillos. El de acá es un compuesto. ¿Cómo sé que es un compuesto? Tenemos átomos de colores diferentes y unos azules y unos rojos que parecen tener como estructuras de Mickey Mouse. Si recuerdan, seguramente es el agua, que es la estructura más cercana a esto. Y bueno, esos átomos tienen diferentes características. Y por acá tengo uno que es mezcla también.
como sé que es mezcla, tiene las características del compuesto que estaba acá, pero también tiene estos aquí solitos individuales. Entonces, recuerden, por cierto, que los compuestos se separan a través de métodos químicos, mientras que las mezclas se separan a través de métodos físicos. ¿Por qué físicos? Porque es más fácil romper la interacción entre las moléculas. Es mucho más sencillo. Voy a borrar un momento todo esto. Les voy a explicar esa parte. Si yo pienso en, por ejemplo, este compuesto, para romper la unión entre los dos, voy a ponerlo con rojo, tengo que poner mucha energía de ruptura de los enlaces. Entonces, aquí se requiere una reacción química. Mientras que si yo solamente voy a separar, por ejemplo, estos, pues a lo mejor los quito con, no sé si son magnéticos, en algún momento los separo por magnetismo o a lo mejor los separo por filtración, pero puedo separar la interacción, miren. Las interacciones entre ellos se pueden separar más fácilmente. Son interacciones, por lo tanto, más débiles, mientras que los compuestos, la interacción de este enlace es mucho mayor. Después veremos qué tipos de enlaces hay. Pero siempre las interacciones entre enlaces son mucho mayores porque implican electrones. Y eso es algo muy importante, electrones. Todavía no hemos hablado de ellos, pero sí traten de irlo recordando. Vamos a pasar ahora a la parte de compuestos orgánicos e inorgánicos. Voy a decirlo en general, sin embargo, también hay particularidades y cosas que últimamente se han encontrado, por lo cual no tienen que ser como que ser súper rigurosos, pero sí son como lo general de los orgánicos y los inorgánicos. Fíjense que hace mucho tiempo los orgánicos le llevábamos siempre así a lo que provenía de la vida. Sin embargo, no esa es la característica principal, porque hay cosas que son inorgánicas y que se necesitan para la vida, por ejemplo el agua. Pero bueno, les digo, no es como, no vamos a hablar ahorita de casos particulares, sino como de lo general. Entonces, hablo de compuestos orgánicos cuando están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y hasta azufre. Por ejemplo, las proteínas. En las proteínas tenemos toda esta combinación. De hecho, tenemos proteínas que tienen azufre. Y si recuerda, las proteínas funcionan para que su cuerpo tenga cierto volumen, para el movimiento, ¿no? Además, están constituidos por moléculas pequeñas, grandes y también hasta polímeros. Es decir, el carbono tiene muchas formas de estructurarse, ya luego lo veremos. Y bueno, algunas presentan isomería. Ahorita solo vamos a dejarlo ahí, que la isomería es que tengan diferente acomodo los elementos. Pero no voy a decir ahorita más, hay una parte especial para eso. Y bueno, los enlaces que predominan sobre todo son los covalentes. Ya el día de mañana o el miércoles hablaremos de ese tipo de enlaces. Entonces, enlaces covalentes. Pueden mientras irlo buscando para adelantarse. En el caso de los compuestos inorgánicos, pues están formados por todos los demás elementos de la tabla periódica en realidad y suelen formar redes iónicas. Hay otras cosas, de hecho los metales, pues bueno, no aplican ahí. Los metales tienen su propio enlace, que es el enlace metálico. Y pueden hasta generar estructuras cristalinas. Eso es general, chicos, no es como particular de ninguno. O sea, estamos hablando de la mayoría, ¿eh? Ahí no estamos contando metales, son una parte. Y por eso predominan los enlaces iónicos, pero también pueden ser covalentes o metálicos, es lo que les decía. Ahora, si pensamos en las propiedades físicas, los orgánicos suelen tener puntos de fusión y ebullición bajos, por eso son en la mayoría gases, por ejemplo, metano, butano, ¿no? También tenemos algunos que tienen puntos de fusión bajo y que ustedes lo pueden hacer en casa. Por ejemplo, el azúcar. Azúcar tiene un punto de ebullición bajo y por eso se carameliza fácilmente. Y suelen ser solubles en disolventes no polares. Disolventes no polares que provienen del petróleo, la mayoría de ellos. Por ejemplo, hexano. También tenemos cualquier tipo de grasa, ¿no? Y son insolubles en disolventes polares como el agua o el alcohol. Son combustibles y producen principalmente CO2 y agua. Entonces, a la hora que los quemamos, si los quemáramos completamente, producirían CO2 y agua. Como nuestra combustión siempre es incompleta, por eso vemos un residuo ahí como cafecito, residuos como negritos ahí a la hora que hacemos nuestra carnita asada. Y no conduce la electricidad.
Bueno, en general, porque ahora se ha descubierto, ya lo verán después en algún momento que lleguemos a química orgánica, que se han descubierto ahora también superconductores, usando cosas con carbono. Pero bueno, esto es como general. Y en el caso de lo inorgánico, tienen puntos de fusión y ebullición altos, justo porque tienen un enlace iónico. Se disuelven en disolventes polares como el agua y son insolubles en disolventes orgánicos, que son no polares. Eh, Pueden conducir la electricidad cuando están disueltos si son iónicos o si son metálicos en estado sólido. Ya por último, entre las propiedades químicas, que es cómo reaccionan las cosas, pues bueno, la naturaleza del orgánico se encuentra sobre todo en plantas, ¿no? En animales, y se descomponen muy fácilmente al calentarlos o generar combustión. Mientras que lo inorgánico sí le cuesta más trabajo por el tipo de enlace que tiene, ¿vale? Y pueden encontrarse libres o en forma de minerales que se encuentran en la corteza terrestre. Les digo que esto es muy general. Si alguien quiere conocer más, obviamente tienen los libros que les envié. Y por desgracia, debido al tiempo, no podemos hacer un experimento. Me hubiera gustado mucho que hiciéramos algo de experimento. Pero una forma rapidísima de analizarlo, para que ustedes lo piensen, es lo siguiente. Antiguamente la gente, cuando no tenía dinero para aceite porque era caro, en lugar de cocer su bistecito con aceite, le ponía sal. Eso se debe a que ustedes cuando colocan la sal, y lo pueden hacer en casa, directo en un sartén, en un comal, van a ver que solo gana energía cinética y salta. Es decir, no está separándose, ni está haciendo combustión, y nada por el estilo. Así que hay que tener mucho cuidado y próximamente hablaremos también de la diferencia entre procesos físicos y procesos químicos.